niño y de la familia, creo que tocaste un punto importante también. Imagino que la comunicación, la relación podría mejorar entre estos chicos que tienen este diagnóstico y la familia y su entorno, sí. Sí, es importantísimo realmente intervenir en el sistema, porque el sistema es el que le apoya. Nosotros cuando trabajamos con los chicos en psicoterapia, por ejemplo, hablamos de que la intervención de nosotros es por 1 hora y el niño de pronto empieza a responder muy bien a la terapia, ¿verdad? Pero realmente va 1 hora, 1 vez a la semana. Claro. Quisiéramos que fuera más, pero en nuestra sociedad eso se dificulta a veces. Sí. Entonces trabajamos 1 vez a la semana. En realidad el trabajo real, el trabajo más fuerte, se hace en casa, ¿verdad? Entonces es, básicamente cuando hablamos del trabajo que se hace con las familias, es un entrenamiento en ciertas habilidades para trabajar con los niños, pero también en un apoyo emocional, porque yo tengo que estar bien para poder ayudar a mi hijo, ¿verdad? Claro. Y recomendación a los padres, no los aislemos, ¿verdad? No los saquemos, no los volvamos. De pronto dijeron, como decía el caso de José, ¿verdad? De pronto dijeron en la colonia, dijeron que es el niño raro, entonces yo lo convierto en más raro porque lo aíslo completamente. Yo recuerdo un testimonio de una persona con capacidades especiales que contaba que su mamá le decía cuando él era pequeño, yo te voy a crear a ti para el mundo, no voy a crear un mundo para ti. Y es cierto, ¿verdad? Son personas que tienen, las personas con síndrome de Asperger tienen una serie de posibilidades y de capacidades, pero tengo yo que armarme de valor para que esas se muestren al mundo, ¿verdad? Y esa persona llegue a ser tan efectiva como yo quiero. Definitivamente. Vamos a la pausa comercial, estamos hablando sobre síndrome de Asperger y hablaremos también de otros aspectos ya en adultos, también al volver de la pausa comercial. Gracias por seguir con nosotros. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando sobre el síndrome de Asperger y ya hablamos un poco de qué pasa con los niños, cómo es que la familia tiene que adaptarse, funcionar, ayudar a que el niño también funcione en la sociedad, que se haga independiente cada vez más, entenderlo, que él aprenda a desarrollar algunas habilidades que por sí mismo posiblemente no lo hubiese hecho. Y también creo que es importante que lleguemos a este punto en el que en este bloque vamos a tratar, que es el adulto que tiene síndrome de Asperger. Para esto nos acompaña y se ha sumado a nuestro panel Cintia Figueroa, psicóloga, también nos acompaña en varias ocasiones. Gracias por estar con nosotros, Cintia. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Primero yo creo, Werner, gracias por seguir con nosotros, que es importante hablar de si las personas siendo adultas ¿pasa desapercibido el síndrome de Asperger? Digamos que no se dieron cuenta en la infancia y en adulto, ¿puede pasar desapercibido más que en los niños o es de igual manera? Yo creo que en ese sentido puede ser de igual manera. Lo que sí hay que decir es que, por ejemplo, la estadística dice que 1 a 2 personas de cada 1000 presentan síndrome de Asperger. Ajá. Y curiosamente lo que se ha llegado a determinar por medio de estudios es que por lo menos el 50% de esas personas llegan a la vida adulta sin un diagnóstico previo. No se dieron cuenta que tenía o se dieron cuenta de que habían características, pero no supieron cómo atender a esa necesidad y entonces llegan a la vida adulta sin saber qué es lo que sucede con sus vidas. Que pase desapercibido, eso es complejo de decirlo, ¿verdad? Porque hay una serie de características particulares. Que son muy evidentes. Más aún, si no se ha trabajado en ningún tipo de desarrollo de habilidades sociales, lógicamente van a estar presentes en la vida del adulto también, ¿verdad? Entonces es bien importante la parte del diagnóstico desde la etapa de la niñez, ¿verdad? O incluso un diagnóstico en la etapa adulta, ¿verdad? Pero son personas que están teniendo una serie de complicaciones, sobre todo en la interacción social. Y estamos hablando de personas que tienen un funcionamiento muy bueno, digamos, todavía. Las personas que se están desarrollando, que todavía llegan a alcanzar un alto nivel de desempeño académico o laboral, ¿verdad? Claro. Y que no han sido diagnosticadas. Claro, porque precisamente por esto me llama la atención, Cintia, y en esto sé que tú has tenido la experiencia de algunos casos de ya adultos con el síndrome de Asperger que tienen un trabajo, que se van desarrollando. ¿Es complejo para ellos mantener el trabajo, conseguir el trabajo? Yo pensaría, Tuti, que conseguir es una de las cosas más difíciles. Yo he tenido a lo largo de 20 años ya haciendo esto, 2 casos. O sea, también no es como tan común que lleguen a encontrar un trabajo porque les da pena. Entonces,
gente que ha llevado digamos, la terapia durante toda la adolescencia, más que nada, o sea, han logrado, porque son gente muy brillante en algunos puntos, como se puede ver. Una de las particularidades de esto es que ellos son brillantes. Entonces, yo he tenido la experiencia con una persona directamente, alguien de informática, ¿verdad? Ajá. Entonces, un programador. Entonces, brillante, ¿verdad? Realmente de carácter difícil es lo que la gente digamos, lo identifica. Ya. Uno que lo sabe directamente, o sea, hay que preparar también al equipo de personas con las que trabaja, ¿verdad? De hecho, tiene ciertas características que prefiere, ¿verdad? Para poder trabajar y que lo hacen mucho más eficiente, pero la eficiencia es bastante superior. O sea, realmente cuando logran ellos desarrollar una habilidad específica y encontrar y hacer ese match, realmente son brillantes. O sea, son alguien que puede ser extraordinario. Y eso es lo que me pasó en el caso con una de las personas. Otra de las personas era digitador. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? También una persona que, solo que él realmente me dice, yo tengo un padecimiento, o sea, se lo voy a contar, pero no quiero hasta así, ¿verdad? Que nadie lo sepa, ¿verdad? Entonces, también se reservó, ¿verdad? Obviamente la ventaja que teníamos con este caso en particular es que él llegó a un proyecto, ¿verdad? Entonces él realmente tenía la posibilidad de estar en su oficina, de estar con las condiciones que él pidió y obviamente una máquina, ¿verdad? O sea, pero sí es difícil cuando, por ejemplo, una celebración de cumpleaños, digamos, ¿verdad? O sea, todo el mundo llega, se siente desadaptado. Es alguien que, por ejemplo, está en una esquina o, digamos, venga, o sea, yo trato de por lo menos entablar una conversación, pero es alguien que de verdad cualquiera dirá, él que tiene, ¿verdad? Está ausente o porque por momentos visualiza, por ejemplo, de repente vio una luz que fue lo que le llamó la atención. Claro. Y está ahí, pero no está, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que la sociedad, como platicaba Werner, realmente no está preparada. Entonces, cuando uno está en un entorno donde, por ejemplo, en Alemania hay una empresa precisamente en donde contratan este tipo de personas en informática. Entonces, no hay que buscar esos medios para lograr reunir a estas personas, pero sí es un poco difícil, Tuti. O sea, es ubicar cuál es esa pasión o ese interés específico Sí, de la sí, persona que tiene el síndrome de Asperger, porque puede ser extraordinario desarrollándose en ello. Así es. Es importante decir que son personas que tienen muchas aptitudes para tareas de clasificación y tareas donde tienen que ordenar u organizar, o sea, tareas que llevan cierta secuencia, por ejemplo, cierta rutina, que implican cierta rutina y se van a desempeñar bastante bien, ¿verdad? No solo personas que tienen un desarrollo académico importante o específico, sino también, por ejemplo, yo he tenido el caso de trabajar con alguna persona que empezó a trabajar en una panadería, por ejemplo, ¿verdad? Y tenía que hacer en secuencia pasteles, ¿verdad? Entonces, y los hacía perfectamente bien y casi que miraba los pasteles y eran igual uno al otro, ¿verdad? Tenía que ser perfecto. Pero tienen esa tremenda habilidad, Claro, ¿verdad? claro. Y como en la panadería no tenía que interactuar necesariamente todo el tiempo con otras personas, sino estaba adentro. Se sienten cocinando, amenazados estaba por la perfecto. interacción porque saben que no son buenos, voy a decirlo así, perdón si ofendo, pero como que no tienen desarrollada esa habilidad de socialización y por eso le temen. ¿Sabes Sí, qué? sí. Desgraciadamente, y es una de las grandes Sufren. diferencias de lo que hablábamos con Y Cintia sufren. antes, ¿verdad? Es el hecho de que el síndrome de Asperger presenta la característica de que la gente sí quiere esa interacción social. Entonces, desafortunadamente, mientras más se viven procesos desadaptativos en el ambiente social, mucho más la persona se retrae, Claro. ¿verdad? Porque entiende que no puede y ante esa imposibilidad se frustra. También hay cosas importantes, por ejemplo, a ellos les molesta que les toquen sus cosas, por ejemplo, hay algunos, digamos, por lo mismo que llevan un trabajo secuencial, por ejemplo, me recuerdo la persona que digitaba, tenía una forma característica de dejar sus hojas, colocarlas en un orden, viene la persona que limpia y le mueve y lo paraliza un rato, lo enoja, Claro. o sea, hasta tal punto, ¿verdad?, de que llega conmigo, me voy. ¿Por qué? O sea, porque realmente me movieron mis cosas, ¿verdad? O sea, y pasa, entonces por eso es que es importante saberlo, para Claro, poder ayudarlo, claro. calmarlo, porque para él era irse, ¿verdad? Entonces realmente le coloqué otra vez sus cosas como estaban y acostumbramos a tomar una foto para poder dejarle otra vez las cosas igual. Entonces lo mejor era no tocar, pero son ciertos detalles, pero sí, digamos, a nivel de desempeño, uno que a nivel laboral lo que buscan las empresas es alto desempeño, ¿verdad? Entonces Sí. son fantásticos, pero sí tienen sus cosas. Pero hay que saber cómo Hay hacerlo que saber también. cómo hacerlo. No es tan fácil, o sea, realmente no es tan fácil, pero sí pueden llegar a tener logros muy importantes.
Pero No, prestando atención creo que se puede, ¿verdad? Esto que decía Cintia, ¿verdad? Es simple y sencillamente voy a tomar una foto para que todo quede igual. Claro. Eso ya es algo que va a ayudar a que esa persona se sienta bien. Hay que decir algo, Tuti, la verdad es que las personas con síndrome de Asperger se frustran como nosotros, ¿verdad? Se enojan como nosotros. La gran diferencia es que nosotros hemos aprendido a través del medio social a cómo manifestar todas esas emociones y ellos carecen de esas habilidades aprendidas. Aceptado, Exactamente. ¿no? Sí. Pero son personas que sufren igual que nosotros, Claro, ¿verdad? Tal vez un poco más incluso, porque Sí, intenso, ¿verdad? O sea, claro. lo que pasa es que no lo expresan, entonces, o sus formas de expresarlo a veces son diferentes, ¿verdad? Pero sí son personas que les cuesta conseguir un trabajo. En Guatemala hay que abrir más, como hablaba ahora, realmente hay que hacer un poquito más de conciencia, hay que educarnos un poco Claro. más, porque han de haber muchísimos casos, ¿verdad? Lo que Claro. pasa es que, como yo le platicaba a él también, o sea, se necesita recursos, ¿verdad? Para poder llevar la terapia, ¿verdad? Sin embargo, creo que deberían de haber alguna institución o cosas que podamos encontrar para poderlos ayudar, porque sí pueden llegar a ser personas, digamos, en un buen porcentaje, con una vida normal. Y que a lo mejor hablando y compartiendo, imagino que quien tú hablabas también de que no quiere que los demás se enteren, a lo mejor y precisamente que los demás se enteren podría ayudar a que todos respondieran de mejor manera, Claro. fueran más asertivos en su trato, respetaran mejor sus cosas, entendieran que se trata de una condición que no es mala, que no es una persona diferente en el sentido en el que va a sentir lo mismo, en el que puede ser altamente efectivo, en el que puede aportar muchas cosas a la empresa, al grupo, etcétera, pero que hay que saber cómo tratarlo también y de qué manera él va a ser mucho más efectivo y mucho más útil para todos los que lo rodean, hablando en el aspecto laboral. Tengo que irme a la pausa comercial y volveremos para hablar un poco también de la parte sentimental. ¿Se pueden casar, no se pueden casar? ¿Aman, no aman? ¿Se enamoran, no se enamoran? ¿Cómo lo reflejan? Estaremos hablando de esto al volver de la pausa. Hay más de 1000 formas de decir te quiero. Bonobón. En este mes del cariño le quiero mandar saludos a todas mis amigas de la universidad, a mis amigos y a mi novio y a mi familia. Hay más de 1000 formas de decir te quiero. Bonobón. Ya regresamos. Seguimos en Un Show con Tuti. Muchas gracias de verdad por su atención, por su sintonía y por también proponernos este tipo de programas. Usted, si quiere que abordemos algún tema específicamente, nos puede sugerir, por supuesto. Todo es un proceso de producción y tal vez no sea inmediatamente al día siguiente que hagamos el programa que usted sugiera, pero siempre tomamos en consideración todas sus opiniones. Nos puede escribir a unshowcontuti@guatevision.com a través de nuestras redes sociales. También estamos muy atentos a todo lo que ustedes nos van sugiriendo. Muchas gracias por hacerlo. Hoy decidimos abordar el tema del síndrome de Asperger y ya viajamos, por así decirlo, en diferentes etapas del desarrollo de una persona, desde niños, la adolescencia nos faltó un poquito tal vez, pero llegamos a la parte de adultos, la parte laboral, el desarrollo con otras personas, pero ¿qué hay de la parte sentimental? Sabiendo que una de las características del síndrome de Asperger es precisamente de una falta de desarrollo en cuanto a la comunicación, y la comunicación va de las emociones, de los pensamientos, de los límites y de muchas otras cosas. Nuevamente, Cintia Werner, gracias por permanecer con nosotros. Hablemos de esta parte emocional sentimental de las personas con síndrome de Asperger. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, son personas emocionales, ¿verdad? Ellos ¿Se enamoran? ¿Se pueden enamorar? Sí, claro que sí. Tener una relación de pareja como tal, ¿verdad? Va a depender un poco de que el compromiso socioemocional de esa persona sea muy bajo, digamos, ¿verdad? Si realmente es una persona que tiene un mejor desarrollo dentro del síndrome, definitivamente va a poder mantener una relación. Sin embargo, sin hablar específicamente de relaciones, son personas que tienen amigos, que tienen sentimientos, ¿verdad? Que les duele el rechazo, como ya lo hemos estado hablando Claro. Antes, y que definitivamente sienten, ¿verdad? Y que necesitan de ese contacto humano. No todos, pero es que eso es tan diverso como somos los seres humanos diversos. Hay algún tipo de persona con síndrome de Asperger que dice que no está interesado en el contacto social, ¿verdad? Pero esos son casos particulares. Pero en la generalidad podríamos decir que son personas que necesitan de ese contacto también. Porque hay personas que sí, conocimos de varios casos, obviamente en Guatemala y en el mundo, de personas que ya han tenido algún tipo de relación, algunos han llegado al matrimonio, han llegado a tener hijos también, y que